Pues sean bienvenidos en esta tarde que tenemos esta lección divina dentro del contexto pues no solo de la animación bíblica, la pastoral, sino sobre todo del mes de la Biblia. Vamos a tener hoy entonces esta lección que he intitulado El reino de Dios ya está entre ustedes. Ujú. Muy bien, entonces para comenzar les voy a pedir si me ayudan a silenciar sus micrófonos para que no entren ruidos extraños, perritos que estén ladrando, cosas que pueden suceder de repente, ¿verdad? Y voy a poner aquí entonces en grande la pantalla para que todos la veamos. Pues sean bienvenidos entonces a esta lección divina. El reino de Dios ya está entre ustedes, una expresión algo enigmática que dijo Jesús a quienes lo estaban confrontando. Vamos a ver el texto y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de esas palabras. Comenzamos entonces con una oración inicial. Antes sabemos que viene esta aportación del proyecto global de pastoral de los obispos de México, que dice, para Jesús el reino no es un territorio ni un grupo selecto de cumplidores de la ley. El reino es, más bien, la presencia nueva, gratuita, misericordiosa de Dios. Y tenemos así pues nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos en esta lección divina, ayúdanos a entender lo que el Padre Celestial quiere enseñarnos con su palabra. Danos inteligencia para que podamos comprender el misterio del reino. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, entonces, en esta lección divina vamos a comenzar entonces con la lectura, que es el primer paso de la lección, que de hecho lección en latín significa lectura, refiriéndose a la lectura bíblica. Es un texto de Lucas 17, versículos 20 al 25, y dice así: Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Él les respondió: El reino de Dios no viene de manera que lo puedan detectar visiblemente, ni tampoco podrán decir, miren, está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Después dijo Jesús a los discípulos: vendrán un tiempo en que ustedes desearán ser testigos del día de la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Entonces les dirán, miren, está allí o está aquí, pero no vayan y lo sigan, porque así como el relámpago ilumina el cielo de un extremo al otro cuando brilla, así será el Hijo del Hombre en el día de su manifestación gloriosa. Pero antes debe padecer mucho y ser rechazado por la gente de esta época. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues aquí en este primer punto vemos, voy a ponerles nuevamente aquí la presentación para que veamos todos la imagen del texto, porque ahora pues cada uno de nosotros va a ir viendo nuevamente el texto así en silencio. Vamos a procurar entonces que el texto vaya generando una resonancia en nosotros. Vemos el texto entonces en silencio, cada uno viéndolo en pantalla.
Muy bien, pues fíjense, aquí tenemos el texto, nos va presentando entonces una confrontación, una controversia que quieren comenzar los fariseos, estos hombres que se creen superiores a los demás porque cumplen la ley de Moisés, porque prácticamente ellos han reducido la religiosidad a mero cumplimiento de normas. Por eso ellos que tenían esta formación que los hacía capaces de leer el texto, sobre todo el texto hebreo en que se había elaborado la Biblia, y podían entenderlo, pues ellos se creían superiores a los demás. Fíjense, ubiquémonos en el contexto. En aquel tiempo, más o menos el 95% de la población era analfabeta, incluso entre los judíos. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Y además el idioma que hablaban en tiempos de Jesús era el arameo. El hebreo en que se había escrito el Antiguo Testamento ya no se hablaba en tiempos de Jesús. Solo las personas formadas como los fariseos, los escribas, los sacerdotes del templo, ellos sí entendían el hebreo, ese idioma en que en tiempos de Isaías, 700 años antes de Cristo, se había escrito el Antiguo Testamento. Bueno, no todo, pero sí gran parte. La época de los profetas o los relatos de los llamados libros históricos que forman la primera gran parte de la Biblia. Los escritos de los salmos. Hay salmos muy antiguos y otros que se fueron añadiendo con el paso del tiempo. Los escritos de Zacarías, de Ezequiel, de Jeremías, del siglo VI, del V antes de Cristo, se escribieron en hebreo, un idioma que ya no se hablaba comúnmente en tiempos de Jesús. Entonces estos fariseos le plantean a Jesús una pregunta: ¿cuándo vendrá el reino? Ese reino que Jesús anuncia por todos lados. Y Jesús les dice: miren, el reino no se manifestará de una manera visible, de modo que puedan decir está aquí o está allá. Sin embargo, dice en el versículo 23, perdón, en el versículo 24, así como el relámpago ilumina el cielo de un extremo al otro cuando brilla, así será el Hijo del Hombre en el día de su manifestación gloriosa. Fíjense, eso nos habla de un futuro. Jesús dice, el Hijo del Hombre vendrá con gloria y todos lo verán y será tan evidente como un relámpago que ilumina el cielo en la noche, como se ve aquí en la fotografía. Ajá. Sin embargo, el reino ya está entre ustedes. Cosa curiosa que Jesús diga esto a los fariseos. El reino ya está entre ustedes. Les está echando en cara su ceguera. Ellos no son capaces de comprender que el reino ya está ahí. Y cuando nos preguntamos, ¿qué es eso del reino de Dios? San Pablo nos comparte y dice en la carta a los Romanos, el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en el don de Dios que nos hace justos, en la paz y alegría en el Espíritu Santo. Fíjense, no consiste en comida o bebida, sino en el don de Dios. O sea, el reino es un don de Dios que nos hace justos, que nos ayuda a vivir en la paz, en la alegría del Espíritu Santo. Y alguien dirá, bueno, a ver, como que explícame, barajéamela más despacio. Entonces, fíjense, ya vimos antes de la perícopa o este pasaje que hemos leído, nos dice San Lucas que Jesús iba de camino a Jerusalén. Va entre las regiones de Samaria y Galilea.
esa región limítrofe. Recordemos que la región de Samaria para los judíos es una región extranjera. Y Galilea es una región donde habitan muchos paganos, mucha gente no israelita. Y por eso se decía Galilea de los paganos. Ahí en Galilea está el mar de Galilea, están ciudades como Cafarnaúm, Corosaín, Betsaida, Tiberíades, que están ahí en torno al lago, del lado israelita. Del otro lado del lago está Gerasa, donde apareció el endemoniado, ¿se acuerdan? El endemoniado de Gerasa. Bien, algunos fariseos le preguntan cuándo llegaría el reino. Ellos le plantearon la cuestión porque no creían que Jesús representara la era mesiánica. No aceptaban que él estuviera inaugurando la soberanía de Dios, ya que esperaban un Mesías glorioso y poderoso. Además, creían que estar en el reino exigía observar la ley de Moisés y seguir a los profetas, tal como ellos lo hacían. Jesús responde, el reino ya está entre ustedes. Jesús dice que el reino no llega con signos ni portentos, sino que está al alcance de la mano del hombre. Es una realidad que abarca a la persona desde su interior. Ese no es un territorio, como pensamos sobre el reino, ahora que falleció la reina de Inglaterra y ya toma su cargo, su hijo, el anterior príncipe Carlos, ahora es el rey Carlos III. ¿Rey de qué? Pues rey de territorios, ¿verdad? Rey de personas. El reino de Dios no es un reino de territorio, es una realidad más bien trascendente, es una realidad que tiene un origen en Dios, pero que empieza a manifestarse desde el interior de cada creyente. Es una realidad también misteriosa y futura. Es realidad presente, pero también realidad futura. ¿Por qué? Porque se hace presente por la fe y será futuro cuando venga Jesús a establecer el reino de manera definitiva. Pues fíjense, Jesús hace presente el reino, pero este se cumplirá plenamente solo en el futuro. El reino ya está actuando tal como la levadura en la masa, sin hacerse notar, pero siendo eficaz en la obra de salvación. Dios reina en nosotros, por ejemplo, cuando vivimos los valores evangélicos. Por ejemplo, el ser solidario, caritativo, servicial, justo, honesto. Cuando vivimos también esas virtudes teologales, llamada fe, esperanza y caridad. Cuando, por ejemplo, también vivimos pues los dones del Espíritu Santo, cuando trabajamos por la justicia, la paz, cuando, por ejemplo, cumplimos con los llamados mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Que nos alimentamos con la Eucaristía, con la oración, cuando vivimos los sacramentos, cuando atendemos al necesitado, enseñamos al que no sabe, cuando damos un buen consejo, cuando en un momento de oración nos reunimos y pedimos la asistencia del Espíritu Santo, momentos como este, como una lectura meditada y orante de la Sagrada Escritura, ahí nos movemos en la dinámica del reino. Percibimos el reino cuando alguien se deja impulsar por el Espíritu Santo. Ahí tenemos la vida de los santos, todos los santos, empezando por la Virgen María, por San José, todos estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia se han caracterizado por encarnar los valores del Evangelio, por convertirse ellos mismos en presencia del Evangelio en su época de vida. Ahí percibimos el reino. Ahí nos damos cuenta entonces que el reino no es un lugar. El reino más bien es como un ambiente interior espiritual donde Dios es el soberano. No el príncipe Carlos o el rey Carlos III
quien sea, a un presidente de un país o un poder político actual meramente humano. No, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es una dinámica trascendente, inaugurada por el mismo Jesucristo y que se caracteriza por esto, por la invasión del Espíritu Santo en nuestro interior. El Espíritu Santo, digamos, entra en nosotros, nos permea de su gracia, nos ayuda a comprender el mensaje de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Recording in progress. Creo que ya perdemos a Luisa Caletti, que si puede, ya, creo que ya se silenció su micrófono. Bien, les decía entonces, el Espíritu Santo, pues sí quiere inundarnos, llenarnos, quiere hacer de nosotros presencia de Cristo en el mundo. Los santos lo hicieron en su época, se dejaron guiar por el Espíritu de Dios, respondieron a las situaciones y desafíos de su tiempo, guiados por el Espíritu Santo. Decía Cristo, por ejemplo, cuando los persigan y calumnien, ustedes no se preocupen de qué van a decir ante las autoridades, ante los jueces, porque el Espíritu de Dios hablará por medio de ustedes. ¿Qué está sucediendo en Nicaragua, por ejemplo, donde abiertamente la iglesia es perseguida por el gobierno de ese país? El Espíritu Santo actúa a través de la gente, a través de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que impulsados por el Espíritu de Dios están dispuestos a dar testimonio de su fe sin dejarse amedrentar por un gobierno pasajero, como todos los gobiernos humanos son pasajeros, ¿verdad? Solo el reino de Dios es para siempre. Entonces, quien actúa impulsado por este Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Jesucristo, esa persona ya está viviendo el reino de Dios. Ya está permitiendo que Dios sea el soberano, el regente de su vida, da testimonio con su vida, incluso con su muerte, y como decía por ahí un gran teólogo del pasado, la muerte la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y ahí tenemos entonces, ahora, dentro de esta meditación, veamos cómo la justicia es cumplir con la voluntad de Dios. Jesús insiste mucho en que hay que ser justos. Entonces, justo es quien se esfuerza por buscar la santidad. Y la búsqueda de la santidad consiste en abrirse al Espíritu Santo. Buscar la santidad también exige quitar las barreras, ¿verdad? Todo lo que tenemos de malas costumbres, malos comportamientos, actitudes ambiguas, que nos impiden vivir la gracia. Hay que hacer a un lado todo lo que nos obstaculiza para poder entonces dejar que el Espíritu nos lleve, nos conduzca. Vivir con gozo en el Espíritu Santo es vivir con sus dones, produciendo frutos. Tenemos precisamente la fe, la esperanza, la caridad, la solidaridad, el servicio, la atención al enfermo, al necesitado, el dejarnos tocar por el dolor ajeno, el ser un solo corazón y una sola alma como comunidad eclesial, como familias, todos tenemos familias, todos pertenecemos a un grupo de apostolado, o al menos queremos proyectar nuestro talante cristiano en las actividades que realizamos en el mundo. El Espíritu nos ayuda a hacer el bien, nos mueve a trabajar por el reino, a evangelizar, nos previene del mal, es decir, de dejarnos arrastrar por el pecado, nos previene de las tentaciones, nos da fortaleza ante las tentaciones, nos ayuda a proteger nuestra fe.
Todo eso es esta dinámica de dejarse conducir por el Espíritu, eso es vivir el reino de Dios. Ujú. Así que el reino de Dios no es un misterio insondable, ¿no? Cristo mismo lo estamos. Ujú. Cuando Cristo se acerca a una persona, le atiende su necesidad, lo libera de una situación de riesgo, de peligro, ante, no sé, el formalismo de los fariseos, que era algo que ocurría comúnmente. Ujú. Este, todo eso nos va mostrando algo, que el reino de Dios es una realidad que se vive, que se percibe. No es una realidad que tocamos con las manos, es una realidad interior que mueve a las personas, que les hace cambiar la suerte de la humanidad. Ujú. Les hace cambiar la suerte de los demás, para bien, obviamente, para que se abran también a Dios. Entonces, a partir de esta lectura, les propongo esta oración. Yo la comienzo aquí con lo que está escrito y ya si alguien después quiere añadir una petición más, lo puede hacer. Ven, Espíritu Santo, suscita en nosotros el deseo de vivir el reino de Dios. Ayúdanos a comprometernos en establecer en el mundo la justicia, la paz y el gozo. Haznos dóciles a tus mociones para que cumplamos la voluntad del Padre y busquemos corresponder el don de la santidad que nos ofreces. Sea tu voluntad y no la mía, que así sea. Impúlsanos a anunciar la llegada del reino de nuestro Padre Celestial y hacerlo presente. Ujú. Si alguien quiere algo, puede hacer. Espíritu Santo, que las gracias que Dios nos, nos da, los bienes, los hagamos, los concretizamos en los demás, en obras, en bienes para aquellos que sufren, aquellos necesitados, aquellos que necesitan de una oración de consuelo. Ven, Espíritu Santo. Dame la luz del Espíritu Santo, Señor, para ver mis propios defectos y la gracia de trabajar para superarlos. Hazme un instrumento de tu amor. Ven, Espíritu Santo. Bien, le pido a María Luisa Caletti si puede silenciar su micrófono porque entra mucho eco. Ven Espíritu Santo y danos esas palabras exactas para poder transmitir eso, lo que es el reino de Dios, la presencia de Jesús en cada acto de nuestra vida, que agrade al Señor. Ven, Espíritu. Ven Espíritu Santo. Ujú. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a ser ejemplo para poder evangelizar con nuestras vidas. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y danos los dones que nos hacen falta para administrar correcta y coherentemente, de acuerdo a la divina voluntad, aquellos con los que ya nos ha dotado. Ven, Espíritu Ven Santo. Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo, ayúdame a promover la justicia, a promover los valores evangélicos y a cumplir la voluntad del Padre. Ven, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a darnos valor, ven a darnos fuerza para así poder anunciar tu reino en este mundo. En estos tiempos difíciles donde pues ha comenzado en varias partes del mundo esa persecución ah, hacia la cristiandad. Danos fuerza, danos valor, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Pues muy bien, ahora vamos a proceder con la contemplación. Este nuevo punto de la lección, donde de la oración pasamos ahora a contemplar este misterio de Dios que está presente en el texto y que nos va dando esa inteligencia de la fe para concretar después en las acciones lo que Dios nos va sembrando en el corazón. Al contemplar el misterio de Dios, vemos que el reino es actitud, pensamiento, comportamiento y acciones conforme a las enseñanzas de Jesús. Es hacer vida el Evangelio. Viven el reino los que se convierten, quienes asumen las bienaventuranzas, los pobres en el espíritu, los limpios de corazón, los mansos, los que sufren, los que lloran, esperando el consuelo de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, los injuriados por causa de Dios. Para vivir en el dinamismo del reino, hay que vivir su palabra, trabajar por la paz del mundo, dejarnos impulsar por el Espíritu Santo con sus dones, sus frutos y sus inspiraciones para hacer el bien, para transmitir deseos de armonía, paz interior y calma. Entonces, en unos minutos de silencio, contemplamos este misterio del Señor que está presente en su palabra y que está presente en nosotros.
Y ahora, precisamente a partir de esa intuición espiritual que nos da el Señor para percibir y contemplar la presencia de Dios en nuestra vida, como si fuese una luz que desde nuestro interior nos va iluminando en todas nuestras sombras interiores, en toda nuestra historia de pecado y de gracia. Es importante ahora que a partir de esta lectura, comprensión, meditación, oración y contemplación que hemos hecho, pasemos al planteamiento de las acciones. Como impulsados por la palabra de Dios sabemos que hemos de actuar. Ajá. La vida cristiana no se queda solo en una cueva donde podamos allí meternos para hacer oración evadiendo el mundo, sino que más bien a partir de ese encuentro, de esa intimidad con el Señor, en la oración, en la contemplación de su presencia, nosotros podemos plantear precisamente, como se ve aquí, los compromisos de acción. Así entonces, nos comprometemos a evangelizar con el ejemplo, imitando las actitudes, sentimientos y acciones de Cristo. Basta leer los evangelios para ir viendo qué actitudes toma Jesús ante esto, ante el enfermo, ante el desamparado, ante la mujer que ha perdido un hijo, ante la persona que lo desafía, ante el joven que quiere seguirlo pero no sabe cómo, a los discípulos mismos, ante las situaciones y personas diferentes. ¿Qué actitudes toma nuestro Señor? ¿Qué sentimientos mueven a Jesús? Dicen los evangelios que cuando Jesús veía a la gente como ovejas sin pastor, sentía él un movimiento en sus entrañas, un movimiento entrañable de compasión por ellos. El verbo que se utiliza en el griego, en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, es splagnizomai. Ese verbo significa sentir el movimiento de un bebé en las entrañas. Quienes de ustedes son mamás han tenido esa experiencia. Y ese verbo se utiliza en la literatura clásica griega solo para referir a las mujeres cuando sienten que el bebé se mueve en su interior. Y en la Biblia ese verbo se utiliza para expresar el sentimiento de compasión que sentía Jesús por la gente. El único hombre en la literatura griega de quien se dice que tiene ese sentimiento es Jesús, como si fuese él una madre que lleva al niño en su seno. Quienes son mamás y han tenido este sentimiento, esta experiencia, pues me imagino, ¿verdad?, que sienten una ternura inmensa por su criatura y que se enamoran más de su hijo o hija antes de nacer. Ese es el sentimiento de nuestro Señor. Hay que imitar ese sentimiento de compasión entrañable por los demás. Las acciones de Cristo también hay que imitarlas. Su docilidad para con Dios, ¿verdad?, en la oración, la forma como con determinación busca cumplir la voluntad del Padre, la forma como enseña y corrige a la gente, sobre todo a sus discípulos, la forma como asume la misión que el Padre le ha encomendado, incluso dispuesto a dar la vida si el Padre se lo pide. Elegimos nosotros vivir las enseñanzas de Jesús y su generosidad para atender a la gente, en especial, por ejemplo, a los enfermos, los pobres y los necesitados, que los hay de muchos tipos. Hay ocasiones que los más necesitados son los jóvenes que necesitan una orientación, un consejo. Ya ven las estadísticas de lo que ha salido ahí en Ciudad de México, que
de la mayoría de la gente que se suicida son jóvenes. La mayoría de los que se suicidan en un año en la ciudad son jóvenes. Por la razón que sea, porque perdieron su pareja, porque se metieron en problemas de drogas, de dinero, de lo que tú quieras. Todos esos jóvenes pudieran haber sido salvados si alguien los hubiera escuchado, si alguien les hubiera dado un consejo y un acompañamiento. Pero muchas veces ni siquiera sabemos si en nuestra propia familia hay algún joven necesitado de orientación, de escucha, sin que venga un juicio castigador o recriminador por lo que ese joven vive. Hay que saber prestar oído, hay que dejarse interpelar por los sentimientos de otros. Elegimos ser justos con todos, elegimos ser prudentes en nuestro actuar y en nuestro decir. Elegimos ser fuertes para hacer el bien. Elegimos tener templanza para ser moderados y equilibrados en nuestras relaciones con los demás y en el uso de los bienes creados. Gracias a la templanza, no nos podemos dejar arrastrar por el aferrarnos a las cosas, aferrarnos a las personas, aferrarnos a títulos, a una posición social. Hay gente que siente que, por ejemplo, si se cambia de ciudad o de colonia siquiera, le tiene miedo al anonimato, porque dice, es que aquí en la colonia todos me conocen y yo mando y yo digo, pero si me voy a vivir a otro lado ya no seré nadie. Le tengo miedo a eso. Eso es aferrarse, eso es no tener templanza. Quien es templado es moderado y equilibrado. Fíjense, ese es una virtud de las llamadas virtudes cardinales que luego muchas veces perdemos, sobre todo los que somos sacerdotes. Nos falta templanza, nos falta moderación, equilibrio, incluso hasta en la entrega pastoral. En las cartas de Pablo a Timoteo leemos precisamente como entre los consejos que Pablo da a Timoteo está ese: ser prudente, ser templado, ser moderado en la entrega, en el servicio pastoral, porque le dice Pablo, estás llamado a ser obispo de la comunidad por mucho tiempo, no te agotes, no te desvivas, respeta tu descanso, tu sueño, modera tu acción pastoral también para que dures y para que tu apostolado sea fructífero, sea maduro, que dé precisamente ejemplo a otros para que se acerquen también al Señor. Actuemos entonces impulsados por la palabra de Dios. Nos comprometemos a vivir desde la perspectiva de la fe, con la esperanza firme de gozar de la eternidad con Cristo y ejerciendo la caridad para con todos. Fíjense cómo en este primer punto, en ese recuadro azul, fe, esperanza y caridad. Virtudes teologales que el Espíritu Santo nos da desde el momento del bautismo. Nos determinamos a defender la verdad que la Iglesia enseña sobre Dios, sobre el mundo y sobre la humanidad. Verdades que son cuestionadas y contestadas por la sociedad actual, que quiere vernos como retrógradas, como personas encerradas en el pasado, porque defendemos la familia, porque defendemos la unión de hombre y mujer como única unión a la que se le puede llamar matrimonio. Los demás no son matrimonio, pero si decimos eso en el público, nos atropellan. Nos dicen, oye tú, ¿quién eres para, no sé, discriminar a alguien? No, no estamos discriminando. Estamos defendiendo un concepto que hunde sus raíces en los inicios de la sociedad humana.
no es algo que se derive necesariamente de la religión cristiana, es algo que siempre ha existido. El que no estemos de acuerdo con muchas supuestas virtudes que promueve el mundo actual, como eso del derecho al aborto y que sí hay que matar a los niños antes de nacer porque nos estorban. Esa es la lógica mundana de hoy. La cultura de la muerte de la que hablaba San Juan Pablo II. En la iglesia no podemos nosotros malbaratar nuestros principios. Tenemos que defender la verdad, defender lo que la iglesia enseña. Porque todos estos compromisos nos permiten edificar el reino de Dios sobre la tierra. Los santos no se dejaron corromper por la época de su tiempo. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos ser auténticos aunque le caigamos mal a otros. Claro que hay que ser prudentes, incluso en la relación con los que no piensan con nosotros. Debemos ser respetuosos, pero no debemos renunciar a nuestros principios, porque todo eso es precisamente hacer presente el reino de Dios con firme determinación, aunque nos critiquen, aunque nos encarcelen, aunque nos cobren multas. La autenticidad no tiene límites. Quien es firme en esa autenticidad, aunque se gane el desprecio de muchos, esa persona se convierte en un verdadero profeta del Señor. Muy bien, entonces ahí tenemos cómo el Espíritu de Dios nos impulsa a vivir el reino. El reino es una realidad que Cristo vino a instaurar. Se puede vivir desde ahora, aunque no llegue todavía a su consumación o cumplimiento pleno, porque eso sucederá cuando Cristo vuelva, cuando Él se manifieste con gloria y poder, y cuya manifestación será tan clara como el relámpago en medio de la oscuridad. Y para recibir la bendición, entonces, nosotros, primero que nada, agradecemos a Dios por este momento especial de oración, en esta lección. Y yo les pido a todos ustedes, busquen siempre comprometerse con esta verdad. Jesucristo dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes. Y el reino de Dios se ha de manifestar a través de quienes somos creyentes, de quienes estamos vinculados a Jesucristo por virtud del bautismo o en virtud del bautismo. Porque estamos vinculados a Cristo porque somos miembros de la iglesia, porque participamos en algún grupo de apostolado o porque iluminamos las realidades históricas a partir de la fe. Porque aunque nos digan y nos critiquen y nos ensañen o digan cosas contra nosotros, debemos permanecer siempre firmes en lo que el Señor nos está pidiendo. Agradezco a todos ustedes, estamos 42 conectados, algunos de repente salen y reingresan porque quizá tienen algún problema de conexión. Recuerden, pues se está grabando esta lección y la voy a subir a la plataforma de mi canal de YouTube. Supongo que ya todos ustedes la conocen. La voy a subir también a mis páginas de Facebook para que ustedes puedan acceder. Si no pudieron entrar desde el principio, pueden ver los videos ahí. Y recuerden siempre que el Espíritu Santo es el gran capitán de nuestra vida. Él es el que nos dice por dónde hay que dirigir nuestra vida en cada momento y ante cada desafío, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que desde el momento en que Él recibió el Espíritu en su bautismo hasta el momento que en la cruz Él entregó el Espíritu al Padre, Jesús nos da ejemplo. Que toda nuestra vida sea conducida por el Espíritu Santo y así haremos presente el reino de Dios en este mundo tan lastimado, en este mundo tan dividido, en este mundo donde mucha gente pues se debate sobre quién tiene la razón
La razón la tiene nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos sus colaboradores. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pues muchas Amén. gracias. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Vamos a poner aquí la vista para vernos todos. Miren cuántos están Gracias, aquí. Padre. Dios la bendiga. Tenemos aquí perfecto. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Fabuloso como siempre. Gracias, Padre. Nos vemos Mañana, dentro de primero Linda Dios, noche para Padre. todos. Dios Gracias. le bendiga. Muy buenas noches. Dios los bendiga. Cuídense. Bye. Bendiciones. Gracias, bendiciones luego. para todos. Bye. Buenas noches. Que tengan un Gracias, Padre. bendecido descanso. Buenas